De Arturo Sánchez Gutiérrez. Arturo Sánchez Gutiérrez ya lo sabe, lo escucha con nosotros todos los fines de semana, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, nos va a interrumpir el corte comercial, regresaremos para seguir platicando contigo, faltan algunos minutos, pero ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿qué pones sobre la mesa hoy? Buenos días, mi querido Jaime. Bueno, pues no creo que podamos evitar comentar el discurso del presidente al inicio del desfile del 16 de septiembre. Creo que fue un discurso que llama la atención por tres cosas. En primer lugar, pues, ¿en dónde quedó el "uy, qué miedo" que había él anunciado para defender la soberanía nacional ante Estados Unidos por el asunto relacionado con el tema de la soberanía energética que él reclama para México y esta controversia que tenemos por el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio? Fue un discurso que se modificó completamente en el sentido de que ahora propone el presidente de la República hacer un comité, formar un comité, después de una crítica muy fuerte a la ONU y a los países líderes de los países más fuertes en el planeta por no acabar con la guerra con Ucrania. Y propone un comité. Ya lo sabemos, integrado por el primer ministro de la India, el Papa y el secretario general de la ONU, para lograr 5 años de tregua. Aquí lo importante, Jaime, es que es obviamente un discurso distinto al que el presidente había prometido. Incluso el tema de la Guardia Nacional, que también había anunciado el presidente, pues quedó en un segundo término y se hace una propuesta que seguramente el canciller Marcelo Ebrard llevará a la ONU y será escuchada, criticada, comentada. De hecho, ya Ucrania hizo una respuesta en el sentido de que, bueno, pues de qué se trata, es darle 5 años de gracia a Rusia para fortalecerse y poder volver a atacar y dejar en un estado de indefensión una cantidad de asuntos pendientes. En fin, es un discurso completamente distinto en medio de las fiestas patrias. Lo que quizá también haya que decir es el discurso del secretario de la Defensa Nacional que paralelamente o anteriormente al presidente de la República, Sí. lo que sí dice es claramente que las Fuerzas Armadas estarán sujetas Oye, a mando civil. Arturo, antes de que pases al mensaje que dio el propio secretario de la Defensa, el mensaje del presidente ya tuvo respuesta el día de ayer por la madrugada, bueno, por la mañana, tiempo de México, ahí lo vemos en pantalla, uno de los asesores del presidente Volodymyr Zelensky le respondió arrobando incluso al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo: los pacificadores que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas causan sorpresa. Es duro lo que dicen estos primeros renglones y luego pone @López Obrador. Pregunta: ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces su plan es un plan ruso. En Qué efecto, dura respuesta, Arturo. En efecto, lo que ocurre es que, Jaime, en política internacional estas cosas pues no se hacen de esta manera. Se construye un acuerdo, se habla con las partes, se hablan con cada uno de los actores, se integra un consenso para llevar una propuesta a la ONU y eventualmente tener cierto éxito. Y lo primero que dice Ucrania: oye, ¿en qué posición me dejas a mí? Tengo la mitad del territorio o una parte del territorio ocupada, entonces así se va a quedar 5 años. Tengo gente que ha muerto y que los van a desaparecer o qué va a pasar. Y en efecto, porque lo que dice este asesor de Ucrania es completamente cierto. Se utiliza una plataforma como es las Fiestas Patrias de México para hacer un anuncio que no tiene que ver con México, que no tiene que ver con lo que se suponía que el presidente iba a decir. Se ataca fuertemente a una institución como la ONU y se incluso interrumpen otras pláticas de paz que ya deben estar teniendo lugar y otros diálogos
diálogos que ya deben estar teniendo lugar en otras partes del mundo con otros actores. Además del ataque fuerte a Estados Unidos como una de las potencias importantes y llamar ineficiente, formalista, prácticamente burocrática, le llamó a la ONU, que precisamente tiene que actuar así porque hay una serie de procedimientos para hacer este tipo de propuestas. Sin embargo, el presidente, pues como bien se dice, utiliza esta plataforma para hacer un discurso completamente distractor de los temas que se suponía que él iba a mencionar, como era el del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y que tienen un punto que, por cierto, pues sigue vigente. El hecho de que no se haya hablado del problema de la energía eléctrica y de la protección a las empresas mexicanas, dándoles prioridad sobre otro tipo de empresas, pues no resuelve el problema. Las pláticas con Estados Unidos y Canadá seguirán y seguimos en riesgo de entrar en un conflicto importante con Estados Unidos. El discurso no resuelve nada y simple y sencillamente, pues, mereció esta respuesta por parte de Ucrania. Arturo, ¿y esto no deja muy mal parado al canciller Marcelo Ebrard? Vaya, el canciller, y yo lo he visto, y leo críticas de redes sociales y hoy que estamos tan metidos en redes sociales, que está distraído, que está metido en otras cosas, que está en su tema de la campaña y de su TikTok, y ahorita está, que es parte de su trabajo, estar donde está siendo pues la representación de México ante el Reino Unido, pero no lo deja mal parado al canciller una respuesta con la contundencia que le dan al presidente de la República con lo que dijo en el discurso del 16 de septiembre. Pues la cosa es que no nada más queda mal parado, sino que además no se ha acabado el asunto. Lo que dijo el presidente, lo que anunció el presidente es que Marcelo Ebrard irá a la ONU y hará la propuesta. Entonces todavía falta lo que digan en la ONU ante la propuesta que diga Marcelo Ebrard en la Asamblea de la ONU. Claro. Y Arturo, déjame brincar el corte comercial. Como te decía, nos va a agarrar la mitad de tu comentario, pero regresamos para que sigas redondeando y nos hables de los otros temas que ves en la arena política. La pausa. Regresamos. Estás abriendo la conversación en Fórmula Noticias. En Chedraui por ti cuesta menos. 20% de bonificación en monedero en telefonía celular, excepto iPhone, del 13 al 19 de septiembre. Uy, a ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Y prepararse por los deslaves y desbordamientos. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de protección civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Explorando la naturaleza. Australia es un lugar de grandes maravillas naturales, como es el caso de los 12 Apóstoles, un lugar creado por la madre naturaleza a través del tiempo. Los 12 Apóstoles son pilares de más de 10 metros de alto, que están formados por piedra caliza, los cuales estaban unidos a un gran acantilado, pero debido al choque constante de las olas del mar, se fueron separando del acantilado formando 12 torres de piedra. Actualmente quedan 8, pues las otras 4 ya se desgastaron, al grado de solo parecer simples rocas grandes. Aquí tu opinión vale tanto como la de nuestros especialistas. 103.3 FM, abriendo la conversación. Un nuevo Poder Judicial de la Federación. De las palabras a los resultados. Comprometido con la igualdad sustantiva, la paridad de género y con acercar la justicia a las personas más desprotegidas. Un Poder Judicial de la Federación que combate la corrupción, el nepotismo y el acoso. Con una nueva carrera judicial meritocrática, accesible y con igualdad de oportunidades. Acompáñanos a conocer las acciones y políticas que ya se han convertido en resultados. Todos los derechos para todas las personas. Consejo de la Judicatura Federal. Las noticias de mayor interés en México y el mundo desde la particular perspectiva de Joaquín López Dóriga. También ha aumentado porcentualmente la hospitalización de los casos de COVID, no a los niveles de rebasar la capacidad hospitalaria, no se está muy lejos de esos, pero sí hay un incremento. Lunes a viernes, 1:30 de la tarde, sábados y domingos, 3 de la tarde, hora del centro. López Dóriga abriendo la conversación en Grupo Fórmula. Lo mejor de Fórmula Financiera.
La inflación en Estados Unidos al cierre de agosto fue de 8.3%, menor efectivamente a la de julio de 8.5%, menor a la de junio de 9.1%, pero la inflación subyacente, que es la que no considera los precios, que por ejemplo las tarifas, precios como la gasolina, todos esos que tienen vaivenes. Lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Ya regresamos con Arturo Sánchez Gutiérrez. Recuerde que él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey y nos hablaba ya, para cerrar, Arturo, que el capítulo del discurso del presidente y de lo que ocurrió el 16 de septiembre, pues tendrá otra parte. Ya tuvo una parte intermedia que, bueno, pues no sé si la calculaban, que era una respuesta directamente desde Ucrania, directamente desde el gobierno que se ha involucrado en una invasión a su territorio. Ya tuvieron una respuesta el día de ayer, al menos, de alguien muy cercano a Volodymyr Zelensky. Ahora veremos qué es lo que ocurre cuando lleven esto de manera formal a la ONU. En efecto, y esa es parte de la pues, política que ha hecho el presidente. Recordamos cuando el presidente habló de una manera negativa y casi propone la desaparición de la OEA, o una transformación completa. Y son estos órganos internacionales en donde el multilateralismo es el que priva, en donde se organizan reuniones entre diferentes países para lograr construir políticas a nivel internacional. El presidente toma la delantera y se va por su lado y hace una propuesta que involucra a la ONU, pero que no toma en consecuencias, a decir de Ucrania, el tipo de pues, efectos que podría tener una propuesta así. Y es el mismo problema de siempre. Cómo construir acuerdos antes de lanzar la propuesta de una manera pues, abrupta, como lo hizo en el inicio del discurso del desfile del 16 de septiembre. Arturo, ahora la vida política de los partidos, y vemos lo que ha ocurrido con Morena a lo largo de los últimos meses, la renovación de sus consejos, de sus dirigencias, de lo que ocurre a nivel local y a nivel estatal y a nivel pues nacional. Ayer dieron un paso muy importante en el sentido de que Mario Delgado, junto con Citlali, la fórmula que tienen encabezando este instituto político, van a concluir su responsabilidad hasta el 2024. Deberían de haber concluido el 2023, pero deciden, a través de estas asambleas, quedarse hasta el 2024. A ver, es muy importante lo que dices, Jaime, porque ya se empieza a intensificar la vida política en términos de los preparativos que todos los partidos están haciendo para la sucesión presidencial y las elecciones del año que entra. Morena tenía que realizar un Congreso Nacional. Y este es el Congreso, que lo que ocurrió el día de ayer es el Congreso que tenía que realizar. Congreso para el cual se organizaron las elecciones de congresistas distritales hace un poco más de un mes y que generaron este tipo de conflicto al interior de Morena. En fin, finalmente esas elecciones pasaron, se nombraron a los congresistas y se realizó el Congreso. Y el Congreso tenía 2 o 3 objetivos. Uno de ellos es, en primer lugar, modificar los estatutos del partido. ¿Por qué? Porque los estatutos del partido fueron hechos en un momento con ciertos objetivos y ahora lo que buscaban era habilitar a diferentes personas para que estén presentes en el proceso de sucesión presidencial, es decir, nombrar al Consejo Nacional. Entonces modificaron los estatutos para que los estatutos le dieran nuevas atribuciones al presidente y a la secretaria general del partido, poder permitirles que incidan directamente en el nombramiento de candidatos y tomar ciertas decisiones en el proceso interno de Morena para nombrar candidatos, no solamente a la presidencia de la República, sino a todos los candidatos que se tendrán que preparar para las elecciones de los próximos 2 años. Y, desde luego, incluir en el Consejo Nacional a los gobernadores. El Consejo Nacional es otro órgano de Morena
que se encargará durante las elecciones del 23 y 24 de tomar decisiones importantes en la organización, en la parte orgánica de el proceso electoral y las tomas de decisiones al interior de Morena. Este Consejo Nacional tiene un presidente que en este caso va a ser el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y que se encargará, además de ser gobernador, de coordinar todas las acciones que tenga que realizar el partido el año que entra y el año 24 en relación con los procesos electorales. Va a incidir en las candidaturas también y será un consejo en el cual estarán representando gentes de diferentes corrientes de Morena. Lo que dice la prensa es que ahí están gentes que representan a la jefa de gobierno, Sheinbaum, gentes que cercanas a Adán Augusto López, gentes cercanas a Mario Delgado, y al parecer el que menos personas pudo colocar en este consejo es Marcelo Ebrard. En todo caso, bueno, pues ese ya hay un asunto interno para ver cómo van a organizar las elecciones. Y ahora, ciertamente, uno de los temas importantes era cómo tomar decisiones durante el año que entra, porque en efecto, Mario Delgado terminaba junto con Citlali Hernández su periodo en la presidencia y en la Secretaría General del partido por el octubre del año que entra, 23. ¿Qué es lo que hace Morena? Decir que se queden hasta terminar 24. ¿Por Exacto. qué? Pues porque no tengan que hacer cambios en la presidencia del partido justamente cuando está iniciando la sucesión presidencial. Y ese justamente lo que hicieron. Ahora, debe decirte que estuvo presente en el Congreso, según relata la prensa, una organización dentro de Morena que se ha denominado Convención Nacional Morenista, que son los que se han opuesto mucho a Mario Delgado y a la forma como se está dirigiendo. ¿Es esta corriente que lleva John Ackerman y ellos? En efecto, ¿qué es lo que ellos acusan? Primero, que el Congreso que se realizó ayer no es legal porque no se ha acatado completamente una resolución del tribunal en donde tenían que haberse dicho ya completamente quiénes eran los congresistas. Argumentan que no se anunciaron completamente todos los congresistas ganadores en las elecciones en los consejos distritales. Dicen que mientras no se resuelva en la Comisión de Honestidad y Justicia y en el Tribunal Electoral una serie de juicios y resoluciones pendientes, pues todo lo que hizo el Congreso pues no es válido y no tendrá validez. Seguramente irán a el Tribunal Electoral a impugnar la validez del Congreso y el tribunal dirá qué es lo que procede. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que los congresistas que no estuvieron de acuerdo con todo el proceso, pues votaron en contra y así encontramos votaciones divididas en casi todas las decisiones que tomó el Congreso el día de ayer. Ahora, Jaime, esto pasa en todos los partidos políticos, esto es muy normal en los partidos políticos, siempre hay diferentes corrientes, divisiones al interior con diferentes propuestas. La cuestión es hasta dónde van a llevar estas divisiones y si se logra la unidad del partido para poder tener claridad de qué es lo que se busca y cuál será la estrategia para el año que entra y el año del 2024, que es lo importante, la elección presidencial. Como tú bien mencionabas, pues Marcelo Ebrard no pudo estar presente porque está en Londres y bueno, pues eso generó que los gritos que se daban al interior del Congreso pues hablaran de los otros que sí estaban presentes, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto López y pues le gritaban presidenta, presidenta, presidenta. A decir de algunos observadores en la prensa, pues fue la que se llevó las mayores números de aplausos y gritos a su favor. Seguramente también hubo grupos. Aquí lo tenemos, aquí tenemos esa parte precisamente. Acompáñame a escuchar cómo fueron presentados y ya que el público lo diga, a ver qué fue lo que ocurrió ayer. Se pararon, Arturo, para los amigos de la radio, pues sí, la recibieron muy bien a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Previo a Adán Augusto López también fue recibido entre gritos de presidente, presidente, pero
Pero sí, sin duda, en este que se conoce como el aplausómetro, pues ahí Ajá. está la imagen que vale más que 1000 palabras, mi querido Arturo. Qué bien entonces, porque podremos decir muchas cosas de Morena, pero lo hacen y podremos... escuchaba una parte de el Fisgón, que es parte de Morena, ahí también tomando el micrófono y explicando lo que estaba ocurriendo. Pues qué bien entonces para este partido político, como lo conocemos hoy. Aquí hay dos cosas, ya que mencionas a el Fisgón, ¿qué es lo que él quería explicar? Él quería explicar la importancia de darle a las autoridades y a los dirigentes de Morena todas las herramientas para poder tomar decisiones. Fíjate que una de las decisiones importantes es decidir quién es el secretario de Finanzas y quién es el secretario de organización del partido, porque Finanzas se encarga de todos los recursos y la organización, pues, de la organización de la elección, y ahí se toman decisiones importantes. Y eso vuelve a recaer directamente ya directamente, no en el Congreso, sino en Mario Delgado, que lo propondrá a estos nombres. Y lo que acusaban mucho algunos militantes de Morena era, se está centralizando las decisiones en el presidente del partido. Y no queremos esto, queremos que sea un partido democrático. Entonces, hay esta tensión de quién y cómo toman las decisiones al interior del partido, y por eso este tipo de diferencias y diferendos que son importantes. ¿Qué sigue? Pues yo creo que ya lo que ocurrió, se van a seguir como tal. Seguramente habrá impugnaciones ante el tribunal en algunas de las decisiones tomadas. El INE tendrá que validar las reformas a los estatutos del partido, tendrá que ver si esas reformas fueron válidas, si se hicieron de acuerdo conforme a los propios estatutos. Y si esto es así, pues procederá y Morena continuará su trabajo de preparación para la elección presidencial. Y en esas andaremos y seguramente lo veremos. Pues Arturo, gracias. Hoy extendido y siempre un privilegio poder platicar contigo. Nos ayudas de verdad muchísimo a comprender y a entrar a profundidad en temas que luego leemos en la prensa o escuchamos ahí entrevistas, y tú nos ayudas a poner mayor contexto de lo que ocurre. Abrazo grande, cuídate mucho y que tengas un excelente fin de semana y una excelente semana. Gracias, muchas gracias y saludos a todo tu auditorio, mi querido. Hasta pronto, Arturo. Arturo Sánchez Gutiérrez es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey, ex consejero del INE. Vamos a la pausa, regreso.